que está pues en la búsqueda de su amor, Entonces, se encuentra con una niña y él tiene relaciones sexuales con esa niña. Y ¿sí? la niña eventualmente sí es una menor de edad, ¿no? Y Var- incluso él juega con la palabra, no sé si me equivoco. con Creo que Vargas Llosa también tiene en algunos de sus libros ese tipo de escenas. No, no estoy seguro, creo que sí, pero no estoy seguro, no quiero mejor equivocarme. no. Pero sí en Me has hecho acordar varios autores que le ponen escenas de ese tipo en sus libros. ya. Si no es una chica, es un chico el que está con una mujer mayor. O Es que sea, siempre ha habido ese coqueteo. O sea, siempre ha habido ese como que voy a ponerle esto. A mí honestamente, a mí me da la sensación de que es una especie de como que la sal en ponerle ese toque de no, no diría. que no es que atraiga, sino que No, porque tú puedes hacer te una buena lleva. obra sin hacer No, eso. ya, Los sí, Miserables, por ejemplo, es una buena obra. No tiene eso. La Divina Comedia es una de las grandes obras de la historia. No tiene eso. pero estás contando con los dedos, las otras no. No, sí hay un montón. Hay un montón. Entonces estamos hablando Estoy hablando de la más conocida, la que la se gente podría puede decir, se identificar, podría pues, ¿no? pensar, No voy a... se podría, okay, o sea, se podría decir de que el autor, el creador, Los cuentos juega de con, Dostoyevsky, o sea, por eso, a lo que voy es de que el autor, el creador, juega con la perversión que puede tener el ser humano siempre ha sido así. para poder hacer Siempre que han hecho eso y después se hacen los exclusivos. se mueva al libro. Ah, mira, oye, es como si yo te cuento, oye, hay un libro tal y tú comienzas a buscar y comienzas a leerlo. O sea, a eso se... Siempre han hecho eso. Es un recurso que utilizan, ¿no? Tratan de edulcorar un poquito, es la perversión. Pero... por ejemplo, esto también lo ves en este poeta de la generación Beat, que devino en filósofo del movimiento hippie prácticamente, que era un poeta, que era buen poeta, pero ¿En cuál también dices? él abogaba por tener sexo con menores de edad. No recuerdo su nombre, pero se han hecho películas de él. Déjame buscarlo. Pero él sí, él sí abiertamente lo dijo, pero como era poeta, como era, ¿cómo se dice? Eh, Académico, premiado, todos no le decían nada, seguía con lo mismo. Seguía con lo mismo. Académico. Sí, ¿A qué creo te que era refieres? Allen Ginsberg. ¿Qué cosa hacía? Él era poeta. No, ya sé, pues, pero o sea, escribía Muy buen poeta, pero también era o un sea, enfermo. escribía poemas que llevaban a la pedofilia. O sea, o es que o él era. No te entendí lo que me estabas contando. Ah, Porque si me pongo a pensar en personajes sí, y él era miembro del NAMBLA, que era ¿qué es el NAMBLA? NAMBLA era una organización que apoyaba las las relaciones amatorias entre hombres adultos Menores. y menores de edad, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Si tú escarbas bien vas a ver, weón. Siempre el pensamiento académico profundo ha tenido sus coqueteos. Cuando está alejado del logos, se mete en esas cosas, weón. Se mete en deviene en una cuestión de exploración de lo prohibido, porque ya no hay moral, pues. O sea, ya... Sí, todos avanzan, en todas las generaciones hay. O sea, no es algo que debería de sorprender. Si es que conoces la historia vas a ver varios ejemplos, ¿no? Eso era así, ¿no? ¿Y eso es algo parte de la especie? ¿Es parte del...? ¿Qué dices? O sea, yo me pongo a pensar. Si tú no tienes una Si yo me guía pongo a pensar moral, como animal, seguir teniendo esa idea, ¿por qué lo tiene el ser humano? O sea, ¿por qué el humano sigue teniendo esa idea, esa vejación? la pregunta que tú haces, el por qué, Ah, más bien podría ser a la otra forma. ¿Por qué debería de respetar?
¿Por qué debería de No, respetar? pero vivimos Necesitas- en una sociedad. pero ¿cuál es la razón de que vivís en una sociedad si es que al final o sea, estoy haciendo abogado de diablo ya? Claro. O sea, por qué estás haciendo algo que podría bien darte a ti una liberación, ¿no? Una especie de... Podrías gozar de otra libertad más, ¿por qué no hacerlo? Pues no lo haces obviamente porque tú tienes una guía moral. Ujú. Y sobre esa guía moral tú te riges. Sí. Pero cuando tú eliminas la guía moral, pues ya no necesitas nada, pues simplemente puedes explorar de acuerdo. Ya se trata de una cuestión de que me atrapen, nada más. No se trata de una Claro. cuestión de que hago daño. Mm, Entonces, o no pienses que me puede pasar a mí o le puede pasar a los míos. Ya no te importa eso, pues. Simplemente es, tengo poder, puedo hacerlo, entonces lo hago. Entonces, y esta gente, pues como está, pues todo el mundo le dice, le aplaudía, ¿no? Claro, Es bueno. valioso, ¿no? Semejantes enfermos. ya. Entonces no había límite, pues, ¿no? Se venían con cualquier cosa, pues. Es una, ¿cómo se dice? Es lo que te lleva el poder En ese caso el poder... para hacer esas cosas, pues. En ese caso... Te dices, ya no tengo límites. Entonces, la gente le gusto a la gente se siente bien con lo que yo hago. Pues, ¿qué más quiero? Voy a hacer lo que me dé la gana, romper, Yo no creo romper los que- estereotipos, por a pensar, sino romper ese límite que me da la sociedad y no me interesa nada más. Pero eso, yo creo que eso lo hacen una vez que llegan a cierto nivel Mm. en el que ya creen haber llegado a... Y porque también un- creo que lo ven a los que están a su costado. Si ellos ven, mira, ese lo está haciendo. O mira, ese también lo está haciendo. Vamos a intentar. Sí, pero ya ellos También. no piensan, yo creo que ellos ya no piensan en el hacerlo o no hacerlo como un tema de... Claro, no como un tema de estar en onda con los demás. Claro, es como que ellos ya son elegidos. Creo que llegan a pensar eso, ¿no? Como que no, ya, si yo tengo esta capacidad, este poder, y todo lo demás ya no me llama, Pero ya eso no también te ya no me lleva- estimula, Eso también lleva entonces entro en ese al- lado, ¿no? a otra parte, a otro nivel que vendría a ser, no soy psiquiatra, ni soy psicólogo, tampoco filósofo, pero yo me pongo a pensar, ese tipo de no limitaciones te lleva a... eh, No es limitaciones, es guía moral. Las limitaciones a veces se hacen en forma de ley, en forma de la educación que tú llevas. Eso es una limitación, como que no voy a tocar ese timbre porque alguien puede, no sé, se pueden asustar o están esperando a alguien, voy a Mm. hacerlos bajar. Eso ya es otra cosa. Es una guía moral. Una vez que no tienes guías moral, Es no como- tienes leyes. O es- haces leyes en contra de lo que creías bueno. ¿Tú viste la serie de este pata, que salió en Netflix? El que tenía sus lentecitos. Hammer. No tengo Netflix. ¿Nunca lo has visto? Tenía Él- Netflix, pero me lo quité. Este pata, su historia es esta. Él en los años 70, 80, 70, 70, 80, y el pata de chibolo le hacía mucho bullying, no tenía amigos. Ah, ya creo Y que me acuerdo, es Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Ah. Jeffrey Dahmer. Sí, pero ya. Jeffrey Dahmer creo que es otra Él cosa ya. Lo que pasa es que él le encontró placer cuando comenzaba con las disecciones y todo eso, con Pero que es su que papá él le era un enseñó. sociópata también ya. Él no solamente era... primero Por eso no, te digo, Jeffrey Dahmer no era ningún intelectual. Por eso- bueno, pero El único intelectual que he visto sea- que es asesino en serie ha sido Hannibal Lecter y es un ser de ficción. En el pasado se pensaba de que la gente que era asesino serial tenía un gran coeficiente intelectual, pero no es Mm. siempre así. Hay lo que se llama asesinos en serie omnívoros, ujú, que no tienen un gran coeficiente intelectual, que son súper desordenados, ujú, y no tienen ningún tipo de patrón de actuación, solamente ven la oportunidad y lo hacen, no piensan mucho. mm. Como Ramírez, había un asesino serial que se llamaba apellidaba Ramírez en Los Ángeles. Ese pata era loco, le quitaba los ojos a sus víctimas. Ramírez, ¿de qué país era? Él era americano, o sea, era un descendiente hispano, pero latinoamericano. Ah, la mierda. Y era una gran pregunta, porque no encontraban un patrón en su actuar. Todos los asesinos seriales tienen un patrón, Ujú. tienen un profile, lo que le llaman, un perfil, pero él no calaba en ninguno, pues.
Entonces no sabían cuál iba a ser su... Richard Ramírez, ahí está. No sabían cómo iba a ser el siguiente paso. Ese pata ya era un sociópata porque había sido también había tenido una crianza pues horrible. Su papá o su hermano, creo, no recuerdo quién, lo amarraba a las tumbas en el cementerio y lo dejaba ahí toda la A la noche. miércoles. A su madre. Su hermano, que había venido de la guerra de Vietnam, le relataba las historias de lo que hacía. Su hermano había quedado traumado y él creció con esas referencias de masculinidad pues toda torcida. Ese No, pata era sí un es. monstruo, mató un montón de gente y eventualmente lo capturaron, pues, ¿no? ¿En qué estado fue eso? California. California. A su madre. Pero volviendo al ejemplo que tú dijiste, Jeffrey Dahmer no era ningún intelectual. Jeffrey Dahmer tenía una sociopatía alta, y tenía una inclinación. Lo que pasa es que los asesinos seriales, unos son educados y otros nacen sin esa capacidad de poder sentir como nosotros. Entonces, para poder sentir, para poder tener, en particular aquellos que utilizan el sexo, Ujú. para poder tener una erección, tienen que ir más lejos. Y ese más lejos, obviamente, no incluye el sexo normal, incluye el sexo con dolor hacia el otro. Ellos no buscan exactamente matar al otro, pero sí producirle dolor para que puedan excitarse y por ende tener una erección. Usualmente estos asesinos, no todos, pero la gran mayoría son hombres, y tienden esa actitud de producir dolor y experimentar en ese dolor para poder tener esa satisfacción sexual que no logran tener, pues son impotentes este tipo de asesinos seriales al menos, ¿no? Entonces, eso está bien. Hay bastante información del por qué hacen o han hecho esto, ¿no? En ese rubro, pues, no sexual, ¿no? Pero usualmente no son muy comunes, son sádicos. Y es terrible, es bastante feo. Te hace que perder fe en la humanidad cuando lees sobre ellos, ¿no? Pero es bueno saber que a ese nivel se puede llegar, ¿no? Ujú. Pero él no creo, no califica, creo yo, para un intelectual. Era una persona que que le hacía una gran falta de... Y esa era una cuestión mental, porque él no había tenido una infancia difícil, hasta donde yo sé. Otros asesinos seriales sí, pero él no. A la miércoles. O sea, bueno, Ese pero es que yo me pongo a pensar en la línea tan delgada de llevarte de la perversión al psicópata. Sí, hay mucho, o sea, no es que haya mucho, sino que existe esa línea. Y ahí entra mucho tanto tu moral y yo creo que no sé si la educación, porque creo que sí, cómo te han educado. Sí, pero, No sé. en parte sí es eso, pero en parte es también un defecto Porque creo que le toma... con el que naces. No estoy... Claro, a eso voy. Ahí hay un sé debate. no Algunos sé dicen que es una cosa, otra si cosa. es genético, está en tus genes, o es algo que se forma mientras estás Es que también puede formarlo, creciendo. pero es que también puede, claro, o sea, Y ahí también tendría puede que preguntarle a un por ejemplo, cuando psiquiatra. esa ola de violencia que pasa en Lima ahorita, ¿El qué? la ola de violencia que pasa en Lima, que la Ok. mayoría están envueltos extranjeros. Pues sí, Ya, pero ya, eso por ejemplo, ¿cómo es que tantos pueden matar tan fácilmente? O sea, ¿cómo es que tantos pueden... y son jóvenes. sí. Ya, nadie puede llegar a la conclusión, no, tienen un problema mental. No es eso. Es que han sido criados, han sido educados en ese tipo de, De ambiente. no solo de ambiente, sino que ellos, Es algo normal, para ellos eso es lo normal. que es la forma como deben de sobrevivir día a O día. sea, claro, o sea, no conocen. Es como si tú quisieras decirles, oye, pero ¿por qué, ya que has entrado a otro lado, mal que bien te has ido de ese país, ¿por qué no cambias tu forma de ser, weón? ¿Por qué no entienden? Es como si lo haces en otro idioma, porque ellos en su comportamiento, en su actitud, en sus expectativas, Ujú. ya asociaron todo eso. No, mi camino es nacer, matar y ¿cómo se llama? Y eventualmente morir, pe. Pero no sé si será porque falta inteligencia, ¿no? Yo no conozco a ninguno de ellos que sea viejo. O sea, yo no he visto ni un solo delincuente, No tiene más al de menos, 30 años. claro, extranjero, que haya sido viejo. Los que están ahorita en Chayapal, que los que se han mandado allá, Mm. ya esos huevones no son viejos.
Creo que tiene menos de 40 en muchos casos. No, menos de 30 yo le O sea, pongo. no llegas a viejo. Mm. Y probablemente sentido. Lo que pasa es que eso está llevando mucho a la gente, al menos en nuestro país, que es Perú, a portar un arma para defenderse. Pero sí, pero es que el Estado no hace nada. Si Lamentable. tú vas a esperar a que haga el Estado algo, vas a... Pero también la mentalidad del peruano, o sea, del limeño, lo hablo porque he estado allá, está cambiando de hace 10 años Ya. acá. La gente está pensando seriamente en portar un arma. Después Sí, de que no hay otra. Pues. da mucha pena ¿Cómo? romper lazos con, ¿cómo se llama esto? Derechos humanos. Y poner el orden Sí, con, pero las, no con sé los si- militares. yo no sé si romper lazos con derechos humanos sea una buena idea, pero lo que sí sé es de Es la que hay única que manera tener pues, de más... comenzar a poner Lo que un pasa poco es de orden. Yo creo que sí, hay que poner mano dura, pero hay que saber cómo ponerla. Pues, ¿no? Nuevo video. 3, 2. Y ahí termina el video. Gracias. Fuera.